La clase libro que creamos anteriormente solo se encarga de especificar los atributos que tiene un libro, mas no incluye las funciones de leer, insertar, eliminar, y modificar. Para separar mejor nuestro código y no incluir todo en la clase libro, vamos a crear un nuevo paquete llamado repo, que es una abreviación de repositorio. Dentro creamos una clase llamada libro repo. Al conjunto de estas 4 funciones se le conoce como CROD. Create, Read, Update and Delete. Son las 4 funciones básicas con las que debe contar toda base de datos. Empezamos por el método insertar de tipo boolean. Este método va a recibir como parámetro un libro. El query para el método insertar es insert into libro values, seguido de todos los campos a los que se va a insertar datos, seguido de los datos a insertar. Recordemos que en el query va el nombre de la tabla, en este caso libro. No el nombre de la base de datos ni del proyecto. Los nombres de los campos que escribamos en el query deben coincidir tal cual y como los especificamos en la base de datos, de lo contrario nos marcará un error de SQL al tratar de hacer la inserción. Ahora haremos uso de la clase JDBCHelper que hicimos anteriormente. Creamos una nueva instancia. Llamamos el método ejecutar query, y como parámetro pasamos el query del insert. Si la inserción se hizo correctamente, la variable éxito será true. Si no, será false. Después regresamos el valor de éxito. A continuación haremos el método modificar. El query para el método modificar es update libro set, seguido de los nombres de los campos, igual, y el valor a modificar entre comillas simples. Y no podemos olvidar el where, el cual le indicará a la base de datos cuál será el registro a modificar. Si no colocamos el where, cuando mandemos modificar un registro, se le aplicarán los cambios a todos los registros de la tabla. El método modificar es muy parecido al de insertar, solamente cambia la sintaxis en el query. Después sigue el método eliminar, que recibirá como parámetro únicamente el ID. El query será delete from libro where ID igual, seguido del ID que recibimos como parámetro. Además de hacer transacciones con la base de datos, esta clase también nos permitirá hacer validaciones antes insertar o modificar registros. Usaremos la clase StringBuilder para armar un mensaje que le diga al usuario los errores de validación que cometió. Creamos una variable llamada esVálido de tipo boolean.
Si el libro es nulo, el libro no es válido. Siempre que se rompa una regla, debemos avisarle al usuario. Aquí podemos agregar todas las reglas que sean necesarias. Al poner getNombre.trim.equals, estamos preguntando si el nombre del libro está vacío. Y si está vacío, el nombre no es válido. La función trim agarra el string y le quita los espacios extras en blanco antes y después de los caracteres. Mientras equals sirve para comparar si un string es igual a otro. Se debe usar el método equals en vez de operadores relacionales como el doble igual para comparar strings. El método length cuenta cuántos caracteres tiene el string. Nombre y autor no deben tener más de 100 caracteres. Las páginas deben ser mayor a 0. Si son menor o igual que 0, el libro tampoco es válido. Si la fecha es igual a 0, significa que no se ha introducido una fecha válida. Finalmente, si la variable es válido no es verdadera, se imprimirá el string builder con los errores de validación.